Hola, bendiciones. Les saluda Frank Morales de Adenarius. Vamos a continuar el taller de la preparación de la nómina. La nómina, esa relación de pago que realizan todas las empresas dominicanas acorde con la ley 1692 que instituye el Código de Trabajo o Código Laboral de la República Dominicana. Y ahora, de forma detallada, iniciaremos con las primeras 4 columnas, desde la 1 hasta la 4. Bien, columna 1, ingresos cotizables para la Tesorería de la Seguridad Social. Salario ordinario. Hablemos del salario ordinario primero. De acuerdo a el Código de Trabajo y a jurisprudencias, boletines emitidos por jueces, por juzgado, donde se llegó a conclusiones finales, sentencias finales, se ha determinado que el salario ordinario es el sueldo base más la comisión, si es fija, una comisión generalmente se da, pero se le puede dar por cualquier otro concepto, generalmente es por las ventas a los vendedores. Un vendedor de auto tiene una meta en una semana, en un mes de tantos autos, pues supera la meta, pues le dan 1% de la meta, le dan lo que se pacte, lo que acuerde, lo que contrate. Pero hay otras comisiones que se dan. Lo importante aquí, lo que dicen las jurisprudencias es que si es un pago recurrente, si frecuentemente se le da un monto adicional al salario bruto, al sueldo base, entonces ya esa es una comisión. Si se le da esporádicamente, una vez al año, como la bonificación, si se le da una vez al año como un viaje, un pasadía, un resort, pues eso es un salario extraordinario, no entra dentro de la comisión. Las vacaciones pertenecen al salario ordinario porque el pago de las vacaciones lo que hace es que en un mes, el pago de las vacaciones lo que hace es que en un mes, cuando se debería de suspender un pago porque usted no está laborando, sigue el pago frecuente en ese mes, en esa quincena. Entonces pertenece al salario ordinario, porque si es frecuente es salario ordinario. Y la suma de los tres, columna 1, 2 y 3, da el salario cotizable. Aquí tenemos unos datos, unas informaciones adicionales para como fines de ejemplo de irlo calculando de algunos. Tenemos, por ejemplo, a la gerente, la señora Marianela de León es la gerente, el señor Mario Caraballo, director de ventas, Orlando Saldívar, director de abarrotes, Katy Pérez, secretaria, Guido Antonio López, auxiliar de planta, Omar Berroa, vendedor y Pedro Picapiedras, mecánico. La primera persona, el primer colaborador, aunque sea gerente, es un colaborador con fines al Código de Trabajo. Marianela, aquí tiene 15,000 de comisión. Eso va a depender de ese gerente de ventas, cómo es que se va a llevar ese informe de cuánto le coloca. Pero ya eso se da, ¿verdad? Que cuando llega a recursos humanos con fines de preparar la nómina, o cuando llega a contabilidad o en cualquier otra área donde preparen la nómina, ya se sabe, se tiene la documentación, los avales correspondientes de gerencia de venta y todo el mundo, de manera que eso le llega a usted un reporte firmado y sellado de las ventas de ese colaborador, de la comisión de ese colaborador, y no hay mayores complicaciones. Con fines didácticos, aquí coloqué simplemente 15,000 pesos de comisión. Pues eso es simplemente lo que colocamos en el apartado de comisión para Marianela, 15,000 pesos.
Muy bien. Veamos quiénes más tienen comisión. El señor Orlando Saldívar, el número 3, tiene un 7% del salario bruto. Pues vamos a colocar ese 7% de comisión, el número 3. El señor Orlando Saldívar, su salario bruto base, multiplicando el 7% y tiene 5.579 de comisión. Veamos quién más tiene. Ok, no le asignamos a ningún otro colaborador. Bien, pues veamos la prima vacacional. De manera que si ya no hay más nadie que tenga de manera que ahí están la suma de los dos conceptos de comisión, los dos montos, 15.000 más 5.000, 20.579. Ya no hay más nadie en el ejemplo, ¿verdad? En base a cada ejemplo, cada nómina que se va a preparar, cada documentación que le van a dar, es que va a decir qué le corresponde de ingresos a cada colaborador. De manera que eso no es, ¿verdad? Por amor al arte. Eso hay informes para pasarlo a la nómina. Ok, el concepto de vacaciones, dice el Código de Trabajo. Dice el Código de Trabajo. Muy bien, aquí está. El Código de Trabajo, desde el artículo 177 al 180, habla sobre las vacaciones. Las vacaciones son para todos los colaboradores a partir de un año, 14 días de descanso. Esos 14 días de descanso deben ser remunerados de acuerdo a la forma siguiente. Desde 1 año a 5 años de ese colaborador en la empresa, 5 años redondos, además de los 14 días de descanso, 14 días de salario ordinario le corresponde a ese colaborador. Pero si el colaborador tiene de 5 años en adelante, ya pasan los 5 años, 6 años, 7 años, entonces le corresponde lo mismo 14 días de descanso y 18 días de salario ordinarios de pago, como pago. Bien, ese salario ordinario lo vamos a ver cómo lo calculamos ahora. Ahora bien, en el 179 dice que si por caso fortuito, por fuerza mayor, por algo que no es culpa del colaborador, no puede durar un año completo, porque es un año, cada vez que cumple un año le corresponden los 14 días, pero si no puede durar un año continuo, ¿verdad? Sé yo, por enfermedad, por salud, no puede durar un año continuo trabajando para cumplir los 14 días de vacaciones, pero sí duró 5 meses en adelante, entonces le corresponden estos días de salario ordinarios. De 5 meses que tuvo fijo, le corresponden 6 días de vacaciones y de pago también. De 6 meses que tuvo fijo, después se fue para el médico otra vez, le tocan 7 días. De 7 meses que tuvo en ese año fijo, pues le tocan 8. De 8 meses que tuvo fijo, pues le tocan 9. De 9 meses que le tocan fijo, le tocan 10. De 10 meses que le tocan fijo, que tuvo fijo, le tocan 11 días. Y de 11 meses, por ejemplo, él no duró un año, sino que duró 11 meses y después se fue al hospital por enfermedad, por salud, lo que sea. Entonces le corresponden 12 días en vez de los 14 y 18 que mencionamos. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Pues bien fácil, de acuerdo al reglamento del Código de Trabajo, tiene su reglamento de aplicación, el 258-93, dice que el salario promedio diario hay que calcularlo por día para saber cuál es el salario ordinario de un día de esa persona. Pues simplemente si esa persona, la frecuencia de pago es mensual, entonces ese monto, 20.000, un ejemplo que cobre, dividido entre 23.83, que es un promedio de los 30 días, ¿verdad? Porque eliminamos medio día del sábado y un día del domingo que no trabaja en ese mes, digamos 4 domingos y 4 mediodías, serían 6 días redondeado o en un promedio de 23.83 días, casi 24 días de trabajo en la empresa y 6 días en la casa. Por eso se divide
entre 23,83. Si es quincenal, el pago, la frecuencia en esa empresa, pues en lugar de, por ejemplo, los 20,000, pues entonces aquí ya serían 10,000. 10,000 dividido entre 11,91, que es la quincena, eliminando ese domingo y ese mediodía del sábado. Y si cobra semanal, la frecuencia, digamos, entonces ahora cobra 3,000 o 2,500 en la semana, pues esos 2,500 dividido entre 5,5 y al final me va a dar ese salario promedio diario calculado por semana, calculado por quincena o calculado por mes. En el hipotético caso que la persona cobre por hora, pues dividimos el salario del último año, ¿verdad? Lo que ha ganado entre el número de horas que ha trabajado en ese año multiplicado por 8 y tenemos el salario promedio diario por hora. Si cobrara por día, entonces dividimos ese mismo año, todos los salarios devengados del año pasado, dividido entre el número de días que trabajó en ese año y nos dará el salario promedio diario por día. Y si cobra por labor rendida, aquí lo puse abreviado, pero lo estoy explicando, labor rendida, es decir, por ajuste o a destejo. Si cobra por ajuste, por lo que haga, entonces se va a dividir el salario del último año entre el número de días que trabajó, ¿verdad? Por ajuste. Hay personas que trabajan, hazme estos 5 juegos de muebles y cuando tenga que hacer 5 juegos de muebles más, te llamo. Entonces van, trabajan, le pagan por eso y ya. Entonces todo lo que va trabajando en esos 5, en ese año, se le va a dividir por todos esos días que trabajó y al final nos dará el salario promedio diario multiplicado, calculado por labor rendida. Ahí está. De esa forma es que lo haremos. Con fines al ejemplo, en nuestro ejemplo la nómina es mensual y por eso vamos a ver quién tiene vacaciones para calcular. Vacaciones, la tengo por aquí, abreviado, vacaciones. Dice que el número 6, aquí está, en el renglón de vacaciones, Omar Berroa. Aquí puse la fecha cuando salió de vacaciones. Salió de vacaciones desde el 17 de abril al 3 de mayo 2023. Entonces, si vamos al calendario, desde el 17 de abril, que es que sale el primer día de vacaciones, al 3 de mayo, estamos hablando de unos 14 días laborales que le corresponde de acuerdo a el renglón de las vacaciones. 14 días. 14 días le corresponden para irse para su casa a descansar y 14 días de pago. Dice que hay que pagársele el día antes, es decir, el 16 debió pagársele las vacaciones, la quincena que cobró del 1 al 15, más sus vacaciones que debería cobrar del 16 al 30. Todo junto hay que pagárselo el día antes de irse. Eso es lo que dice el Código de Trabajo. Pero hay empresas que lo que le dan es una prima vacacional y eso es lo que vamos a calcular para que el empleado cuando entre de trabajo, por ejemplo, si le pagaron la quincena del 1 al 30, digamos, cobra 20,000. Vamos a poner Omar, vamos a hacer el mismo ejemplo de Omar. Cobra 40,000. Ahí está, quincena 1. Del 1 al 15. Le pagaron su primera quincena, 20,000 pesos. Cobra mensual 40,000. Entonces, del 16, en este caso del 17, que empiezan las vacaciones, al 30, al 3, al 3 son las vacaciones, pero del 17 al 30 le corresponde una segunda quincena. Pero como va a estar descansando en la casa, no está trabajando. Pero igualmente se lo van a pagar del 17 al 30. Pero no se lo pagan el 30, sino que se lo pagan el día 16. Entonces, cuando llegue el 30, que todos cobren, que paguen normal la quincena, ese colaborador no cobrará porque ya se lo pagaron por adelantado. Porque las vacaciones es un adelanto, no es un doble sueldo. No es un salario 13, un salario 14, no. Es el salario normal, pero que tú estás descansando y te están pagando. Entonces hay empresas que
no se lo adelantan, sino que le dan una prima vacacional, que es el diferencial que vamos a ver. Y esa prima vacacional se la dan junto con el salario de la quincena pasada, que ya trabajó, y entonces cuando llegue el 30 le dan su otra quincena. Pero es lo mismo. Veámoslo en el ejemplo. Digamos, Omar Berroa, 20,000 mensual, pues entonces en la quincena 1, 20,000. En la quincena 2 es 20,000, pero como es 14 días que le corresponden, entonces dividimos, es igual a los 40,000. Ya está ahí calculado, pero para irlo viendo, es igual a los 14,000, los 40,000. En la quincena 1 hay que pagarle 20,000. En la quincena 2, 20,000. En la quincena 2 se va de vacaciones, entonces no se le va a pagar 20,000, sino que se le va a dar sus 14 días. Así que divido los 40,000 que corresponde entre 23.83, que es el coeficiente de promedio diario, el factor, que es el factor para dividir el salario promedio diario de un mes de las personas que cobran mensual. Entonces 40,000 entre 23.83 multiplicado por los 14, entonces me está dando 23,000. Es decir, que le correspondía, si fuera en la quincena que él trabaja, le correspondería simplemente 20,000 más 20,000. Pero como no es la quincena de trabajo, sino la quincena de vacaciones, le corresponde 20,000 más 23,000. Así que la suma de los dos son 43,000. Aquí ya en ese mes tiene 40,000 más 3,479. Esa diferencia es la prima vacacional y la colocamos aquí, 3,499,79. Ese es lo que le pagan junto con los 20,000 de la quincena pasada, y entonces la quincena que viene le van a pagar su 20,000 pesos. Es para que no se quede sin cobrar cada vez que todo el mundo cobra. Esa es lo correcto. Si es quincenal, pues simplemente se le calcula los 14 días en esa quincena y se le paga esa quincena correspondiente. Y así sucesivamente. Vamos a ver quién más tiene vacaciones. Nada más hicimos un ejemplo. Pues ahí está. Espero que se me haya entendido. Espero que haya quedado claro la prima vacacional. Si es una persona que le tocan 18 días, pues simplemente los mismos 40,000 entre 23,83, que es el factor mensual, y eso nos da un salario diario. Esta persona gana diariamente 1,678,56. Entonces son 1,700 por 18 días que le corresponde y le da 30,000. 30,000, ahí está, menos los 40,000 que ya cobra. 40,000 menos esos 30,000. Y entonces simplemente la prima vacacional son 9,789. Llevamos esos 9,000 aquí, que va a sumar los 9,000 más los 40,000. Esa es la forma en que se calcula si fueran 18 días. Ok, ahora, como no hay más comisión, vamos a ver si hay más comisión. No hay más comisión. Muy bien, no hay más prima vacacional, solo esta. Pues entonces pasamos a sumar. Sumamos la columna 1 más 2 más 3. Simplemente sumo la 1 más las 2 más los 15,000 más la 3. En este caso no tiene la gerente nada. Enter. Asimismo arrastro, como sabemos en Excel. Y ahí está. Ese es el total de ingresos cotizables con fines a la TCS. El empleado, que se le debe calcular ahora estos porcentajes. Y ahí está el total de ingresos que es cotizable, es decir, que a esos ingresos se le debe restar los aportes por concepto de tesorería de la Seguridad Social de los empleados. En una próxima parte veremos desde la columna 5 hasta la 7.